¿cómo están? Bienvenidos a Videojueves de Podcast. He decidido mover los jueves de podcast que venían siendo trabajados en video a través de a través de WhatsApp, convertirlos en videos. Creo que la plataforma de video permite algo más de versatilidad, me parece que la interacción visual también comparte algo más hacia el mensaje y creo que podemos compartir esta información y este contenido de una forma un poco más fácil que un audio de WhatsApp. Y pues también es importante que la plataforma permite la interacción, la comunicación, los comentarios, etcétera. Así que te invito a que comentes todo lo que quieras, que propongas temas, que hagas preguntas sobre el tema que vamos a tratar y que podamos convertir esto en una conversación. El día de hoy quiero hablar de algo muy interesante que es el cambio, la gestión del cambio. Es decir, todos los seres humanos tenemos este gran reto y es cómo enfrentarnos al cambio. Muchas veces el cerebro se resiste al cambio. ¿Por qué? Porque nosotros seres humanos hacemos más cosas por mantener nuestro estado actual que por mejorarlo. Así que cuando un cambio se avecina, ya sea que lo planees o ya sea que es algo que llega de manera repentina, nuestro cerebro de cierta forma va a poner una muralla y va a intentar quedarse en el estado que está. Por eso el cambio es tan complicado y creo que es importante que nos preguntemos qué tan bueno o qué tan fácil para mí es el cambio. Así que el día de hoy vamos a trabajar acerca del cambio. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Y es, número uno, el cerebro siempre se va a resistir al cambio. Siempre vamos a hacer el ejercicio de frenar el cambio. Independientemente de que seas un cambio que planeas o un cambio repentino, que ya vamos a volver sobre eso. ¿Por qué el cerebro requiere esto? Resulta que el cerebro funciona como de una manera mecánica o tiene una ley también que es la ley de la inercia. Es decir, que cuando tú estás acostumbrado a hacer algo durante una buena cantidad de tiempo, el momento en que tu cotidianidad te reta a hacerlo de una forma diferente, tu cerebro tiene que reajustarse y eso es un gasto de energía. Así que en los primeros momentos de cotidianidad, luego de un cambio, tu cerebro lo que va a querer hacer es mantenerse como venía trabajando, porque así es como sabe usar la energía, así es como sabe usar sus patrones y los caminos neuronales, es decir, el conjunto de neuronas encargados de esas tareas cotidianas, tiene que ser reescrito. Así que por eso el cambio es tan difícil. ¿Alguna vez has intentado un nuevo hábito y te has dado cuenta que este nuevo hábito es difícil de instalar? La razón es precisamente esa. Cuando ya has repetido eso una y otra vez y lo repites en el tiempo y lo conviertes en algo repetitivo, tu cerebro se va reacomodando. Así que una de las primeras cosas que tenemos que tener en cuenta en el momento de la gestión del cambio es que uno, el cerebro se va a resistir y dos, el cerebro va a permitirlo luego de la repetición. La resistencia al comienzo es normal, así que cuando estés enfrentando un cambio y sientas que es difícil, haz conciencia de eso. Al comienzo, la resistencia hace parte del proceso. Cuando yo mantengo el cambio en ese tiempo, entonces el cerebro no tiene otra que reacomodarse. De hecho, recuerdo en ese momento un experimento que hacen con unas gafas, que tú te pones estas gafas y hace que tu cerebro vea todo al revés. Luego de unos 20-30 minutos, tu cerebro se reacondiciona y lo que hace es modificar la visión de tal forma que empiezas a ver todo de nuevo de una manera normal. En el momento en que te quitas las gafas, nuevamente tu cerebro empieza a ver al revés otra vez y luego de un tiempo empieza a adaptarse. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que te quede clara la idea, es que uno, el cerebro se resiste al cambio y dos, que aún a pesar de la resistencia al cambio, el cerebro está diseñado para reajustarse y reacomodarse. Esto desde el punto de vista fisiológico. Obviamente, esta fisiología apoya la psicología, es decir, lo que vas viviendo, lo que vas sintiendo y lo que vas pensando acerca de lo que está pasando a tu alrededor. Para la gestión del cambio tenemos que tener claro varias cosas. Uno es que hay dos tipos de cambio. El cambio planeado
Y dos, el cambio repentino. El cambio planeado es aquello que sabes que viene, que tu expectativa puede acomodarse o que te puedes adelantar de cierta forma a lo que viene. Es decir, si sabes que te vas a graduar de la universidad en los siguientes días, empiezas a planear o a hacer una expectativa de cómo va a ser. Es decir, tienes más posibilidad de anticiparte. A pesar de que hay muchas cosas que no controlas, te puedes anticipar de una forma un poco más... un poco más tranquila. Digamos que una de las grandes habilidades que tiene nuestro cerebro es que nos podemos anticipar. Así que ten en cuenta esto, que en la gestión del cambio que está planeado, podemos tener mayor capacidad de anticipación. En el cambio repentino, la anticipación es nula. Es decir, digamos que tú vas al médico y el médico te dice, hey, tienes una condición de salud importante y necesitas cambiar tu estilo de vida de manera significativa. Ese cambio no se va a poder dar de una manera tan fácil como cuando lo tienes anticipado. Y lo otro es que el cambio repentino genera algún nivel de estrés. Hay cambios de todos los estilos. Cuando terminas una relación de pareja, cuando terminas un trabajo, cuando cambias de lugar de vivienda, etc. Y algunas veces pasa de manera repentina y otras veces de manera planeada. ¿Cuáles son las claves para gestionar el cambio? Es decir, ¿cómo hago para que mi cerebro o para que mi psicología tenga una disposición al cambio más amplia? Número uno es... Lo primero, vamos a trabajar primero con los cambios planeados y luego trabajamos con los cambios repentinos. Con respecto al cambio planeado es tener claro cuáles son las formas en que este cambio va a impactar tu vida en las diferentes áreas de tu vida. Es decir, cómo el cambio que se avecina afecta tu tiempo, tu dinero, tu salud, etc. Poderte anticipar de tal manera que puedas de cierta forma visionar o calcular el riesgo. Cuando el cerebro siente que tiene el riesgo calculado o de cierta forma controlado, hay unas cosas que puedes controlar y otras que no. Controla la mayor cantidad de cosas que el cambio te va a permitir lograr una anticipación que baje los niveles de ansiedad. Lo segundo es tener claro que todos los cambios tienen luz y sombra. Es decir, todos los cambios traen consecuencias negativas y consecuencias positivas. Lo importante que tienes que tener acá es hacer una relación costo-beneficio en la que pienses qué tanta disposición tienes para asumir las consecuencias negativas. Por decir algo, vas a terminar una relación de pareja que es totalmente tóxica y autodestructiva. ¿Cuáles son los cambios positivos y cuáles son las consecuencias negativas, es decir, las luces de terminar esta relación y cuáles son las consecuencias negativas de terminarla? Y cuando haces este balance puedes tomar la decisión o realizar todo el control de riesgos frente al cambio. Ahora, ¿cómo hacer con el cambio repentino? Es decir, ese cambio que se viene de entrada, que se muere un familiar o que de un momento a otro te dicen que estás despedido del trabajo o que de algún momento a otro se presenta una situación de salud importante. ¿Cómo hago para gestionar eso? Lo importante es, recuerda, la anticipación es clave para el cambio. Si eres padre y te estás criando niños, es importante que cada vez que se vaya a presentar un cambio en la cotidianidad del niño o en su día, pues porque para el niño un día es una porción de tiempo muy, muy amplia con respecto a la percepción de tiempo que tiene un adulto. Anticipar al niño es muy importante para que se ajuste. No es lo mismo salir a un viaje por carretera con un niño sin decirle qué es lo que va a pasar durante el viaje, qué es lo que puede pasar, dónde vamos a parar, etc. Entonces es importante que haya anticipación. Así que pregúntate qué estás haciendo o cuáles son los riesgos de cambios que puedas sufrir. Si tus hábitos de salud no son tan buenos, ¿cuáles son los riesgos que puedes cumplir de tener cambios repentinos? ¿O cuáles son los cambios repentinos que se pueden presentar en tu cotidianidad? ¿Qué probabilidad hay de que pierdas el trabajo en el que estás? ¿O qué probabilidad hay de que la relación de pareja que tienes se acabe? Empieza a calcular las probabilidades de los cambios repentinos.
Una vez se presenta el cambio repentino, es importante nuevamente hacer el, el cambio o como la reflexión sobre la luz y la sombra. Y creo que esto es lo más importante frente al tema de la gestión del cambio, y es todo el tiempo haz conciencia de cuál es la luz y cuál es la sombra de tu cambio. Y cuando te das cuenta de cuál es la luz o la sombra del cambio, ya sea planeado o repentino, puedes empezar a tener dos actitudes. O te pones en la posición de víctima o eliges aprender. El aprendizaje no proviene de cuando se presenta el cambio y ese día ya lo aprendes, no. Tienes que vivir las etapas que indican un cambio. Casi todos los cambios implican un duelo, sobre todo los cambios repentinos, porque implican hacerle el duelo a esa cotidianidad que venías trabajando. Así que la invitación que más funciona de manera práctica en el momento de enfrentarte a un cambio, luego de que hagas toda esta anticipación, es vive un día a la vez, un paso a la vez. Si bien las expectativas son importantes y hay que tenerlas en cuenta, no te ancles únicamente a la expectativa, sino ve observando el día a día cómo va a pasar. Cuando has hecho todo este tema del análisis de cuáles son la luz, de cuál es la sombra, de cuáles son los riesgos que tienes que controlar, de cuál es la probabilidad de los cambios repentinos que se pueden presentar en tu vida, lo siguiente es preguntarte cuáles son los aprendizajes que puedes tener para ello. Y finalmente, la invitación es a que empieces a evaluar cuáles son los recursos que tienes para lidiar con este cambio. Y los tipos de recursos son los recursos personales, es decir, tus cualidades, tus habilidades, los recursos humanos, es decir, el sistema que está a tu alrededor y que te puede acompañar a solucionar, a vivir o a transitar por este cambio. Y los segundos son los recursos institucionales, que de tu vida, que de tu comunidad te puede ayudar. Quizás de la Junta de Acción Comunal de tu barrio, o quizás la institución educativa en la que trabajas o estudias, etc. Fíjate cómo puedes rodearte de mayor cantidad de personas y de mayor cantidad de instituciones que acompañen tu posibilidad al cambio. Esto es todo por hoy. Mi intención es que estos videos no superen los 15 minutos, porque podemos hablar mucho en 15 minutos. Y podría quedarme a hablar más cosas acerca de la resistencia al cambio. Lo único que quiero que te quede claro hoy es el punto de que los seres humanos somos resistentes al cambio, sin embargo, estamos diseñados para él. Es una paradoja que cuando entiendes que la resistencia al cambio es una situación momentánea de análisis de la nueva cotidianidad, una vez este cerebro se acostumbra a esta nueva cotidianidad, empieza su capacidad de neuroplasticidad para empezar a generar una nueva cotidianidad. Y esto pasa con todos los cambios que quieras generar en tu vida. Así que, bienvenidos a Jueves de Video Podcast. Todos los jueves un video sobre lo que hemos venido conversando siempre. Preguntas grandes de la vivencia humana que todos los días nos hacemos, pero que rara vez le exteriorizamos esa pregunta a alguien más. Así que te invito a que te suscribas, que le des un like al video, que lo compartas y que comentes todo lo que necesites comentar. Lo que no estás de acuerdo, las preguntas que surjan y qué temas te gustaría trabajar acá. Así que eso es todo por hoy. Muchas gracias y bienvenidos al canal de YouTube de Dr. Filoel, que nació hace unos años, pero hoy es cuando empieza a convertirse en un organismo viviente. Y es un cambio que estoy dispuesto a vivir y que viviré video a video con ustedes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo jueves con más Jueves de Video Podcast.